Hoy vamos a cambiar un poco los temas que hemos estado estudiando, aunque el tema del sexo, ¿se acuerdan que estuvimos dando temas del sexo? Nos hizo tener más temor de alguna u otra manera. Bueno, el día de hoy vamos a ver la última parte del capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan, vayan ahí por favor. Vamos a ver ahí un texto muy importante que pues nos da grandes convicciones para saber precisamente lo que Dios está tratando con nosotros, ¿no es cierto? Y por supuesto a tener la confianza. Hoy se llama este tema la confianza del creyente, la confianza que debes tener en Cristo, ¿no? Bueno, vamos a darle lectura de los versículos 13 al 21, si fueran tan amables de seguir con su vista. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ojo a eso, ¿eh? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Escuchen eso. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios, te alabamos, te bendecimos. Tú sabes, Señor, cuántas necesidades tenemos como hijos tuyos. Primeramente, necesidad de saber que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros. Tú, Señor, estás al pendiente de principalmente de nuestra vida espiritual y por supuesto de cómo estamos creyéndole a la palabra y confiando en lo que tú nos has dado, confiando en la salvación tan grande que nos has proporcionado. Y pues, Señor, te pido que esa confianza esté en cada uno de nosotros, los que hemos creído en ti, Señor. Pongo en tus manos este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como les digo, se llama la confianza del cristiano porque si ves desde el versículo 13, espero que lo estés viendo, las palabras creáis y para que sepáis. ¿Estás viendo? Creáis y para que sepáis. Y nota el versículo 15 es: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos, otra vez, saber. Si vas al versículo 18, también vas a ver que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y noten el 19, sabemos que somos de Dios. Y luego el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Lo estás viendo? Y si ves un poco atrás en el versículo 14, y esta es la confianza. ¿Confianza en qué? En lo que sabemos.
confianza en lo que sabemos. Ciertamente en él, pero el contexto nos habla precisamente confianza en lo que sabemos. Y ahí está. Constantemente se repite en los versículos que leímos. Este es un tema sobre el cual podemos confiar. Es por eso que el título de este tema, de este mensaje, es la confianza del cristiano. Ustedes recuerdan la situación que enfrentamos los hermanos a quien Juan estaba escribiendo, o que enfrentaron en aquella ocasión. Miren, el mundo de ellos se parecía mucho al actual, mucho, en que muchos de sus miembros se hallaban bajo la influencia del gnosticismo. Un poquito de contexto les estoy dando para que sepamos en dónde estamos realmente aquí. Y cuando Juan escribe estas epístolas, bueno, la iglesia en Asia estaba siendo amenazada por la doctrina que nació para ser oponente número uno del evangelio de aquellos días. O sea, el gnosticismo. Y había muchos que querían iluminación, ¿no? Una iluminación muy especial, muy iluminados, ¿no? Y ahí está. Y en el proceso, pues realmente fueron engañados, desviando la pureza del evangelio de Cristo por estos engañadores gnósticos. Y Juan los instruye para que tengan confianza en lo que saben. O sea, estaban siendo ya instruidos y de todas maneras estaban así, pues un poquito con dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, yo entiendo que a veces hay dudas, pero no en la salvación, no debe haber en la salvación. Y mucho menos en lo que ya sabes. Hay gente que ya está tomando estudios por muchos años y todavía anda tambaleando, ¿no? En lo que ya sabe. Así es que es confianza en lo que sabes. Ahora, evidentemente vivimos en un mundo muy, muy incierto todo el tiempo. Ustedes lo saben. Escuchamos todo el tiempo que estos son tiempos de muy inestables, tiempos inciertos. Luchamos contra todas las incertidumbres que enfrentamos y todo el tiempo se acumula en nuestra vida cotidiana miedos diversos de todo tipo, ¿no? Pues, y tú dices, pues ¿cuál? Bueno, mira, miedo ya no, de no ser contagiado por el COVID otra vez, porque ya está volviendo, como quien dijéramos, medio a tomar fuerza, ¿no? Y también tenemos miedos en los asaltos, no me dirás que no, de alguna u otra manera somos humanos, no por eso vamos a dejar de tener un poco de miedo al respecto, ¿verdad? A los asaltos, y bueno, realmente luchamos contra la incertidumbre en todo tiempo, en este mundo, todo el tiempo. Los asaltos, los secuestradores, a los engaños de alguna compra. Haces una compra y resulta que no es como la que pediste, ¿no? Miedo a las llamadas telefónicas, ¿cierto? De que amenazan nuestra seguridad familiar, etcétera, etcétera. Y todo esto, no hay seguridad cuando volamos también a algún otro lugar. No estamos seguros cuando estamos en lugares públicos. Por esa razón crece la incertidumbre, cada vez hay más inseguridad en las calles, como dije, el incremento de drogadictos, el incremento de pederastas que pueden tomar a tu niño, a tu niña en cualquier momento y arrebatarla de ti. Qué terrible, ¿no? El robo de niños para venderlos está a la orden del día. Es terrible. Ahora la gente ya no tiene la seguridad en sus hijos acerca también de su preferencia sexual. Vamos a ver, ahora sí que, ¿lo ven? En su preferencia sexual, muchas personas no saben si sus hijos van a preferir otro género o qué, cuando sabemos perfectamente bien que solamente hay dos, ¿no? Pero ahí están preguntándoles a ver de qué manera, o qué género vas a escoger, niña. Ay, a decir la niña, pues ¿qué no sabe este señor, verdad?
Y así sucede. Así están planeando todas las cosas en los libros de escuela. Eso viene. ¡Qué terrible! Entonces hay incertidumbre por todos lados, incluso hay incertidumbre actual acerca de casarse, porque ahora tienen acuerdos prenupciales donde los socios quieren protegerse de alguna manera si alguno se quiere divorciar y no salga extorsionado por a la otra persona al reclamar sus derechos que no le corresponden, ¿no? Por ejemplo, también ahí. Por eso ya es ilegal, ya es legal unirse así, sin casarse. Ya es legal. Ya. Prefieren vivir así, de esa manera, libremente. Y cuando platicas con la gente y lo haces y le haces una pregunta a un incrédulo, ¿de qué estás absolutamente seguro? Y lo dijo, creo que la otra vez también Jonathan, lo dijo. Y te dicen, bueno, en realidad de nada. Lo único absolutamente seguro en esta vida es la muerte y los impuestos. De ahí no te salvas. ¿O sí? Bueno, algunos creen que están evadiéndolos y creen que se están salvando, pero número uno, están desobedeciendo a Dios, y número dos, a su país. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Y pueden estar seguros de que si algún día vamos a ocupar otro planeta y no sé qué rollo se cargan, que es ridículo. ¿Por qué? Porque es claro que la segunda ley de la termodinámica nos dice que todo universo material tiende al desorden, tiende a la descomposición. Así que ya no estamos viviendo como antes. Y ya estamos viviendo este tipo de vida todos los seres humanos en todo el mundo. Y la gente dice que de lo único que está absolutamente seguro es de la muerte. Hay una buena razón para compartirles. Si te dicen eso, hay una buena razón para compartirle el evangelio. Hay una muy buena razón. Y plantearle acerca de la vida eterna. Y aquí es donde la Biblia es una revelación divina que está llena de confianza. En esto puedes confiar plenamente. Solamente en la palabra de Dios. Ya de lo demás, todo es incierto. ¿No es cierto? Ahí está. La Biblia es la única revelación que tiene la razón. Y hay que buscarla, hay que estudiarla. ¿Para qué? Para tener seguridad acerca de lo que la Biblia dice y, por supuesto, para crecer. ¿Y por qué no? Pues para tener la seguridad de la salvación. Pero no solamente para recibir lo bueno, déjame decirte algo que es muy importante. Hay veces que no recibimos lo bueno, sino que a veces recibimos hasta disciplina, hasta castigo de parte de Dios. En Números 32, 23 dice: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Fíjate nada más lo que dice. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esto es segurísimo, ¿no? Más que cualquier otra cosa. El Salmo 19:7 dice: el testimonio de Jehová es fiel, es seguro. Así que si la consecuencia del pecado nos alcanzará, imagínate nada más. También tenemos que creer en Proverbios 11:18 cuando dice: mas el que siembra justicia tendrá galardón firme, es decir, recompensa. Y también Job dice en el 34:12: Dios no hará injusticia, no hará injusticia. Esto es cierto. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Te acuerdas? Bueno, ahí está la confianza que Jesús nos ha dado.
Y en Juan, el Evangelio de Juan 6:69, Pedro dijo: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te acuerdas? Y en Juan también 16:30 dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas. Ok. Y en Juan 17:8 dice: ellos han conocido verdaderamente que salí de ti. En Romanos 2:2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Es según verdad. El juicio de Dios es verdad. Es auténtico. En Romanos 4:16 la promesa: sea firme para toda su descendencia. En 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, es firme. No les estoy llenando de versículos nada más porque sí, ahorita vamos a ver el texto, del texto central. Pero estoy explicando cuál es la seguridad que Dios tiene para todos nosotros. En 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más, ¿qué? Segura. Ahí está. ¿Para qué lees otras porquerías ahí? Esta es la palabra profética más segura. Apocalipsis 22:20 dice: ciertamente vengo en breve. ¿Está mintiendo Dios? ¿Va a venir Dios? Por supuesto, Cristo viene. Y viene pronto. Hay muchos más versículos que puedo compartirle. Pero estamos viendo la confianza del creyente en un mundo incierto. Es lo que estoy tratando de proyectarles a todos ustedes. Eso es un problema para nuestro mundo, que es inseguro, ¿no? Y es verdad, porque la Biblia es un libro de absolutos. No pone en tela de duda nada. Si no crees en algo, es tu problema, no de la Biblia. ¿Me explico? Absolutos. ¿Estamos seguros de cómo comenzó el universo? Dios creó los cielos y la tierra, ¿te acuerdas? Perfectamente, ¿no? Estamos seguros de cómo va a terminar, ¿no? Por supuesto. ¿Estamos seguros de por qué Dios nos creó? Sí. Y cómo su propósito es un principio que se consumirá hasta el final, cuando estemos en su presencia. Pero no es nomás así. Entonces estamos seguros de que por qué las personas se comportan de la manera que se comportan. Eso estamos segurísimos. Estamos seguros de que hay un infierno, segurísimos, ¿no? ¿Y cómo las personas llegan ahí o van a llegar ahí? Estamos seguros de que vamos al cielo nosotros, los creyentes verdaderos. ¿Vamos a ir al cielo o no? Qué bueno. Qué bueno que contestaron la mayoría, porque hay veces que contestan como unos 16 y ya. Vamos a ir al cielo. Entonces tenemos las promesas de Dios, seguros de que Jesús es nuestro Salvador, seguros en su muerte vicaria y de su resurrección literal. Estamos seguros de que pronto vendrá por nosotros. Ahí está. Y en Efesios 1:14 dice: Él nos ha dado las arras de nuestra herencia, nos ha dado las arras. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que alguna vez lo enseñamos? Es la garantía del Espíritu Santo de que vas a estar en su presencia. Pones tu confianza en Jesucristo y allá vas a estar. Vamos a estar, porque llegaste a la convicción y a la creencia de todas las promesas de Dios que son verdad. Pero que lo creas. Tú viniste a la convicción de que lo que dijo de ti era cierto. Lo que dijo acerca de tu pecado era cierto. Lo que dijo acerca del juicio que recibirían los pecadores era cierto. Lo que dijo sobre el perdón era cierto. La misericordia y la gracia de Dios era cierto. Lo que dijo acerca de Cristo era verdad. De que la Escritura es verdad, era cierto y es verdad.
Tú viniste a la conclusión de que todo esto es verdad, y cuando creíste en el Evangelio, pusiste tu confianza en Cristo. Y Dios te prometió la vida eterna. Y entonces llegamos al final de la epístola de Juan aquí. Todo esto que les he estado compartiendo es en sí casi prácticamente toda la epístola. Pero cuando llegamos a este versículo, llegamos en el versículo 12, Juan terminó el argumento del libro. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Velo por favor en tu Biblia. Primera de Juan 5:12. No me veas a mí, ve la Biblia. Juan terminó el argumento diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que quede esto bien claro. Recuerda que este libro se escribió para distinguir entre los verdaderos cristianos y de los falsos cristianos. Y Juan lo resume diciendo que la vida eterna es para los que tienen al Hijo. Si tienes al Hijo, lo tienes a Él. Tienes la vida. Si no tienes al Hijo, no tienes nada, nada. Y ahí está. Y sin embargo también ha estado dándonos pruebas que identifican a los verdaderos y los falsos creyentes. Esa es la verdad. Pruebas. Había falsos maestros entre los creyentes también. Había anticristos. Allí entre los creyentes hubo falsificaciones espirituales y fraudes y farsantes, impostores entre esos creyentes. Fíjate nomás de qué estaba compuesta la iglesia. Que Dios nos libre de eso. Pero lo sabía en aquel entonces. Exactamente como el día de hoy. Y lo estoy hablando de la iglesia en general en todo el mundo. Mucha gente así. Está camuflajeada. Y a veces por años. Haciéndose pasar por creyente. Por creyente verdadero. Y no lo es. Pero Juan nos da aquí pruebas doctrinales de comprensión de una verdadera visión del pecador. Prueba de comprensión de una visión verdadera de Jesucristo. Lo que Él es y por qué vino. O para qué vino. Esas son las pruebas doctrinales. Las pruebas morales tienen que ver con la obediencia a la ley de Dios. Por supuesto que sí. La ley de Dios y de Cristo y el amor de Dios y no al mundo. No lo que hacen otros. Por cierto, la palabra saber aquí, lo estás viendo aquí, para que sepáis que tenéis vida eterna, ahí en el versículo 13. La palabra saber aparece 39 veces en esta epístola. Fíjate nada más. 39 veces, como para estar seguros, ¿no? ¿O qué? ¿O todavía hay duda? Mira nada más. Nuestra fe no es una esperanza sin fundamento. No es una ilusión, no es una utopía. Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho es verdad. Y si sabemos lo que ha dicho, entonces sabemos que es verdad. No especulemos nada, no especulamos nada. Estamos seguros, como Job decía, ¿te acuerdas? Ese pasaje me llena increíblemente en el capítulo 19, 25. Job 19, 25, y se los leo yo aquí. ¿Te acuerdas que dijo? Yo sé que mi Redentor, ¿qué? Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin me levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. El cual veré por mí mismo. Fíjate qué seguridad tenía aquí Job.
y mis ojos lo verán y no otro. ¿Qué manera de escribir? Qué maravilloso. Esto es saber antes de que alguien hubiera escrito algo de eso. Yo sé, yo lo sé, dijo Job. Este puede ser el libro más antiguo del Antiguo Testamento, pudiera ser. En el capítulo 42:1, Job respondió al Señor y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fíjate nada más, qué maravilla. No hay pensamiento. Él tenía segura la doctrina de la vida eterna. Él tenía segura la doctrina de la resurrección. Wow. En mi carne he de ver a Dios. No. Esta es la resurrección del cuerpo, un reino eterno, y también tenía una buena comprensión de la soberanía absoluta de Dios. Alguien escribió que podría ser un calvinista abrámico, ¿no? Preabrámico. Sabía todo eso. Todo lo sabía. Antes de que Calvino existiera. Y el Antiguo Testamento está lleno de declaraciones como estas, de conocimiento absoluto. Mira, por ejemplo, el salmista, no lo busques, yo te lo leo, no te molestes. No por ser sarcástico, no. El salmista David, David en el Salmo 26 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Es como si dijera David: yo sé que mi Dios escucha las oraciones de los que son suyos y Él responde. Y de igual manera el Salmo 56:9, ¿te acuerdas que dice: será luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare? Esto sé que Dios está por mí. O sea, es como decir, está al pendiente de mí. Aquel que duda, entonces no cree realmente, o qué está pasando. ¿Qué está pasando? No puede haber duda en esto. No. Yo puedo tener enemigos, me pueden atacar, un montón de cosas. Pero no me quitarán, nunca me quitarán la fe que está concentrada solamente en la palabra de Dios y en el Dios Todopoderoso. El Antiguo Testamento también está lleno de declaraciones como estas, de conocimiento absoluto. Cuando dice el Salmo 26, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Ya lo había leído? Entonces, ahí está. Así que yo puedo tener cualquier cosa de ataque, cualquier enemigo, puedo caer en algún pecado, pero Dios está de mi lado. Dios está aquí conmigo. Y luego continúa en el versículos 10 y 11. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Hacerme el hombre. Entonces hay una confianza en el poder absoluto de Dios. Esta es la omnipotencia de Dios. El Salmo 119:75 también dice: conozco a Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Nota eso, qué maravilla. Estamos viendo claramente que aún en los momentos más difíciles de tu vida, aún en medio de la crítica, en medio del desorden, en medio de cualquier tipo de amenaza que te hagan, tú estás seguro en quién has confiado. Y en nadie más.
todo lo que hace está bien. Aunque me aflija, está bien. Aunque me discipline, está bien. Aunque me castigue, gloria a su nombre. Porque sé que me ama. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilla! Y todo esto lo hace así para bien. Y aunque a veces trae sufrimientos, como dije, es porque es fiel a mí. ¿A quién soy yo para que el Señor sea fiel a mí? ¿Quién soy? ¿Te das cuenta? Trae sufrimiento porque es fiel. ¿Fiel? Sí, fiel. ¿Y sabes por qué? Porque el sufrimiento es necesario para pulir tu vida y la mía. Tu vida y la mía. ¿Te das cuenta? Y para moldearme de acuerdo a su voluntad. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro y están dándote la forma que Él quiere hacer. Y muchas veces te puede lastimar porque sabías que el alfarero coge la masa del barro y hasta la azota así, paz, para que esté flojita y pueda realmente dársele forma. Pues así está Dios trabajando contigo y conmigo. Darle la gloria a Él, ¿eh? Así que el salmista lo sabe y sabe que Dios está haciendo lo correcto al permitir el sufrimiento. Lo sabe totalmente. Su propósito es hacerme fiel. En el Salmo 140, 12 dice: yo sé que el Señor tomará a su cargo la causa del afligido, y el derecho de los necesitados. Lo sé. Sé que está al pendiente de todo eso. Él está diciendo que Dios es compasivo. Y vemos también entonces en Pablo cuando dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Yo lo sé. Lo he descubierto. No mora el bien. Yo sé. No importa lo que Él haga. No importa. Hasta donde llegue. Eso es. En 2 de Timoteo 1:12. Porque yo sé que en quién he creído, dice Pablo. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ojalá podamos decir esto todos nosotros. Él guardará mi depósito para aquel día. ¿Sí más o menos entendemos? Un día cuando parta de este mundo, este cuerpo lo conservará, o así se haga polvo, Él lo guardará para un día estar con Él en la resurrección de entre los muertos. Mira cómo termina la epístola a Juan y utiliza la palabra conocer. Conocer. Aquí está una palabra muy importante. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis. Conocer también lo habla varias veces a través de este pasaje que leímos. 5 veces utiliza la palabra oída, que es una referencia a un conocimiento absoluto, no algo aprendido por la experiencia, no, sino por la revelación divina. Y en nuestro texto vamos a ver 5 características. Escuchen esto. 5 características de confianza del cristiano, del creyente, que debes tener en tu vida espiritual. 5 aspectos. Y lo vamos a estudiar en varias partes. Hoy solo vamos a ver una. Entonces vamos a estarlo viendo en algunos otros domingos. Pero vamos a ver la primera. Y en la primera lo titulamos: sabemos que tenemos vida eterna.
Y otra vez volvemos al versículo 13, cuando dice: estas cosas os he escrito a vosotros. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Qué quiere decir Juan aquí? Lo que ha escrito en toda la carta, eso es lo que quiere decir. Os he escrito, o sea, en tiempo pasado, todo lo que ha escrito en toda la carta. ¿Cómo lo sé? Bueno, hay una serie de indicaciones. Una de ellas es que pasa de la tercera persona. En el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De la tercera persona y pasa a la primera. Estas cosas os he escrito. ¿Me estoy explicando? Hablando de la tercera persona, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y en esta parte dice: estas cosas os he escrito. Lo que indica que no fluye la línea de pensamiento que acaba de decir en el versículo anterior, sino que hay un cambio de la tercera persona a la primera persona. Y es muy importante saberlo, ¿no? Además, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Señala lo que está a punto de seguir, toda la conclusión, todo lo que sabemos. Otra vez. Así que está claro que esto se refiere literalmente a toda la epístola, que luego dice todas las cosas de nosotros. El que no tiene al Hijo, lo sabemos con determinación, y esto es una especie de un paralelo al Evangelio también de Juan, que también él escribió. Es un paralelismo aquí. Cuando Juan escribió su Evangelio de 21 capítulos, en el Evangelio, esta es la carta, la primera carta. Pero en el Evangelio de 21 capítulos introdujo el capítulo 20 al final, en el último versículo del capítulo 20, el versículo 31 dijo: pero estas cosas se han escrito para que creáis. ¿Y te acuerdas o no? Bueno, vamos allá. Si no lo crees, vamos allá. En el capítulo 20, Juan 20, 31, porque se me quedan viendo así como que, chis, de poco de veras. 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Lo ves? Y si lo recuerdas, bueno, todo el Evangelio también desde el 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el principio de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Y hasta el final. Y el Verbo se hizo carne, y todos los 20 capítulos han sido escritos para que creáis. Y lo estoy repitiendo porque así lo repite él, No crean ustedes que porque no tengo nada que decir. No. Toda la intención del Evangelio de Juan es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna en su nombre. El Evangelio de Juan, escuchen esto, es muy interesante, fue escrito para que la gente crea y sea salva en su nombre. ¿Sí? Y esta epístola de Juan, esta que estamos estudiando, fue escrita para que el salvo, la persona salva, pueda tener la seguridad de su salvación. El Evangelio de Juan tiene un mensaje de salvación. La epístola tiene un mensaje de seguridad. ¿Me explico? You got it? Pues nadie dice nada, así se quedan. No me lo estoy sacando de la manga, hermanos. Esto es lo que me explica todo el Evangelio de Juan. Toda la epístola, el Evangelio habla de la salvación. Y esta carta de la seguridad. Qué maravilla, ¿no? Wow, deberíamos maravillarnos. Y aquí dice: todo ha sido escrito para que tengáis
la confianza de que tienes la vida eterna. Bueno, la primera fue para llevarnos a la creencia y esta es para eliminar cualquier duda. ¿No? Bueno, ahí está. Esto es maravilloso saberlo. ¿No? Qué triste es cuando no tiene la seguridad, ¿no? De otras religiones, por ejemplo el católico, vivir una vida, toda su vida atrapado en un sistema ahí, y cuanto más devoto seas, cuanto más te entregas a ese sistema y más te sientas orgulloso de pertenecer a esa religión, te digan al final que nunca puedes saber dónde vas a ir cuando mueras. Qué frustrante, qué horror, qué decepción. No puedo imaginar nada peor que ser leal a ese sistema. Y nunca puedas saber si eres calificado para ir al cielo. Tú pregúntale a un católico y no está segura. No está seguro. Bueno, mientras tienen esa duda, por supuesto, qué pena para ellos. Pero desgraciadamente hay muchos que mueren en sus familias. No son cristianos para nada, nunca lo fueron, etcétera, etcétera. Pero está en el cielo. Tú que hasta el cielo partiste, allá te veré. ¿Y quién les da la seguridad si en su vida escudriñan la palabra de Dios? Abajo no tienen la seguridad de dónde van a ir. Y ya que mueren, tienen la seguridad que van a ir al cielo. ¿Quién se las dio? Qué triste para un católico vivir con ese tipo de creencia. No puedo imaginar nada peor que ser leal a ese sistema. Qué pena para ellos, pero nosotros sí podemos saber. Sí podemos saber y tenemos que estar seguros. Y cuando veas a las personas que no tienen ningún interés en ninguna religión, a veces dicen, bueno, pues yo espero ir al cielo, creo que soy lo suficientemente bueno, ¿no? ¿Ya has oído a alguien que dice eso? Pero Juan nos dice, por eso se escribió esta carta. Tú tienes que medirte a ti mismo. Tienes que medirte a ti mismo. Si no, qué frustración, qué sorpresa cuando llegues a su presencia, o cuando llegues, pues no a su presencia, sino cuando estés en otro lugar, digas, ¿cómo? Si yo fui todo el tiempo a remanente. No, hombre, pertenecí ahí. Me discipuló Socorrito. De niño. Me dio clases Rolando. El pastor me discipuló también. Pues sí, pero perteneces a otro lado. No os conozco. Qué horror. No os conozco. Al fuego eterno. Tú tienes que medirte a ti mismo. Si realmente estás seguro de lo que sabes. Estás seguro de lo que crees. ¿Crees en Jesucristo? Bueno, todo el mundo cree. ¿Pero entiendes lo que dice? ¿Entiendes tu propia condición de pecaminosa? ¿La entiendes? ¿Estás manifestando día a día la evidencia de una vida transformada en virtud de tu amor a Dios? ¿Estás manifestando esa vida transformada? ¿O te conformaste nomás con asistir? Mira, eso no es seguridad, ¿eh? Si ese es el caso, si pasas la prueba, en el versículo 13, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, puedes estar seguro, cuando mueras, ok, vas a ir al cielo. Pero si no tienes esa convicción, entonces no vas a ir, aunque digas que sí, aunque digas que has estado desde la fundación de esta iglesia o de otras iglesias. Ya asististe ahí, fuiste fiel a la asistencia. Fuiste fiel a los diezmos, como lo manejan otros. Fuiste fiel a las ofrendas. Me bauticé.
Pues qué pena, ¿no? Pero no perteneces aquí. No os conozco. ¿Eso quieres que te diga el Señor? Claro que no te va a decir eso. Si estás seguro, bueno, entonces hay que manifestar una vida de pureza. Estamos manejando una vida de santidad en el estudio de evangelismo y tú tienes que manifestarla. Si no amas al mundo, si estás obedeciendo los mandamientos de Cristo, si estás dando testimonio a la gente, si has perdonado las ofensas de los demás, si estás confesando tus pecados constantemente, si reconoces a Jesús como Dios, si estás practicando la justicia, si estás experimentando el testimonio interno del Espíritu Santo, entonces puedes estar seguro. Y si la primera confianza es que tengamos vida eterna, pues esa la tienes. Y no es cuando vayas al cielo, ya la tienes, ya la tenemos, ya la estamos viviendo. Ahora no tengo que explicar tanto para definir lo que es la vida eterna. Yo creo que en algún momento, ya ustedes lo saben, en el sentido más simple, la vida eterna es vivir para siempre con Dios. Significa siempre estar con Dios en su glorioso cielo eterno, correcto. Quiere decir, eso es lo que significa, pero hay mucho más que eso. Por ejemplo, en el versículo 20, la última parte habla de Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Lo estás viendo? Versículo 20, donde estamos estudiando, 1 de Juan 5:20, al final. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿lo ves? Así que la vida eterna es vivir para siempre con Dios. Escucha esto, es el que posee la misma vida de Dios. Tú debes poseer la misma vida de Dios en ti, en tu vida. Es cierto, en cierto modo heredamos su perfecta, santa vida recta, sin pecado, pero sin llegar a ser Dios, por supuesto, ¿no? Hay religiones que lo creen. Se creen que son dioses, ¿no? Y si los ves dices, uy, pues qué Diosito tenemos, ¿eh? Terrible. O los griegos que hacían de cualquier ser humano que moría, emperador que moría, ya lo hacían Dios. Ahí ponían su estatua. Adorarle, ¿no? ¿Qué es eso? Decir que tenemos vida eterna es simplemente decir que tenemos la vida de Dios. Y solamente tenemos que manifestarla en una vida santa, en una vida de pureza, en una vida de testimonio, en una vida de frutos. Si no tienes eso, no tienes a Cristo, no te engañes. Si no das fruto dignos de arrepentimiento, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de cristianismo es? El que o sea, no vives en pureza, no vives en santidad, no vives en obediencia, no das fruto. ¿Qué tipo de cristiano es? No es verdad. No es verdad. Decir que tenemos vida eterna es manifestar la vida de Dios externamente en nosotros. Por eso deseamos justicia y debemos odiar el pecado. Porque la vida ya está en nosotros, es la vida misma de Dios. Otra forma de verlo es que el Espíritu Santo, por supuesto, habita en nosotros y la presencia de Dios está en nosotros como el Espíritu de Dios, ya que el Espíritu de Cristo está constantemente trabajando para manifestar todo lo que les dije. El Espíritu Santo manifiesta en nosotros todo lo que les dije: pureza, santidad, compromiso, obediencia y frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu. Si no es así, pues no. Mira, el mundo no lo va a ver. El mundo no lo ve. Pero ciertamente podemos dar testimonio acerca de nuestra vida cambiada, nuestra vida renovada, y que se renuevan día con día. No es porque vengas un día aquí y ya toda la semana te la pases bien cachetona. No es eso. No, fíjate que no.
¿O la manifiestas todos los días o qué? O un momentito eres cristiano y momentitos ya no eres. Ay, hace tiempo quité aquí un cantito que cantábamos hace muchos años. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando. ¿Qué a veces en la luz y a veces en la... ¿Qué es eso? Sí lo llegaron a oír, ¿no? Sí. Dios mío, ¿por qué componen eso, man? Dios mío. Mira, el mundo no lo ve, pero sí manifiestas tu vida en frutos. Con frutos que verdaderamente se noten, se vean, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que todo aquel, en el 3.15, en Juan 3.15, no lo busquen, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en primera de Juan dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ya ves que ambos libros están escritos paralelamente de alguna manera. Bueno, nos damos cuenta que es el mismo autor, por supuesto, con todo esto. Toda la vida de Cristo está en nosotros. Y francamente, la realidad es sorprendente, pero de nuevo nosotros no esperamos la vida eterna. No la esperamos, la tenemos ahora. Aunque todavía no se manifieste plenamente, aunque todavía tengas tus trastabilladas, tus caíditas, tus cositas ahí, que todavía Dios tiene que trabajar en tu vida, todavía Dios tiene que pulir ahí en esa parte, todavía Dios tiene que limpiarte, porque no vas a ir a la presencia de Dios. Mira, una novia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Si no estás dejando que te limpie constantemente, es porque no lees la Biblia. No estás comprometido con ella. Entonces, ¿de qué te vas a limpiar? Te crees bueno, además. Te sientes hasta privilegiado, hasta inflado te ves así, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué horror! El apóstol Juan está señalando fuertemente que tengamos la seguridad de la vida eterna y nada podrá cambiar un concepto establecido por Dios. Aquí hay certeza, hay seguridad, hay confianza y todo hijo de Dios debe ser obediente. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha creído. Ese es el punto principal del cristiano. Puedes saber mucho, mira, puedes estar en el seminario habiendo sido graduado y te graduaste con honores y wow, todo lo que quieras y llegaste al nivel más alto y todo lo que gustes y quieras. Y toda esa gente que se gradúa, si no tiene el concepto claro de lo que es el verdadero cristiano, mira, salen y parece que el suelo no les merece. Hombre, salen casi volando, se creen pero... ¡wow! Pero super santos. ¿Qué santos van a ser? ¡Qué bárbaros! Se creen superiores a los demás, a todos ven abajo. Eres un ignorante, a todos tachan, señalan, murmuran, etcétera, etcétera. Y él, creyendo que es lo mejor, hombre, te mandaste conmigo, Señor. Te rayaste conmigo, en serio. ¿Eso le vas a decir? ¿Qué vamos a decirle si nos sacó de la inmundicia? Nos sacó del estiércol prácticamente. Nos sacó de la basura. ¿Qué tenemos que presumir? Nada. La vida eterna no es un resultado simplemente de nuestras buenas acciones, sino la obra soberana de Dios dada a pecadores que merecen condenación. Y ustedes notarán que así como Juan hace un énfasis muy importante en aquellos que estaban inseguros en su destino eterno,
e inseguros en su vida espiritual. Y el Señor también responde a esa posición en Juan 10:28 cuando le dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Esto es enfático. Nadie. Así que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, pues no la tiene. Entonces, en el momento que creamos, estamos recibiendo, fíjate, qué maravilla, ¿no? Cuando creemos verdaderamente, en el momento de recibir a Cristo o de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos, porque esa es la clave de todo. Hay que arrepentirse de nuestros pecados. No nomás porque expresar que ya eres cristiano o porque ya asistes a la iglesia, ¿no? O a un estudio, no. O sea, estamos recibiendo la imputación de la justicia de Cristo hacia nosotros. Y Él, ¿sabes qué está recibiendo? La imputación de nuestros pecados. La porquería de nuestros pecados. Y cuando eres salvo, en ese momento, hubo unos comentaristas muy excelentes que a mí me impactaron. En ese momento, cuando tú estás recibiendo a Jesucristo como tu Salvador, Cristo está muriendo en la cruz del Calvario por esos pecados. No sé cómo es esto. No lo sé. No que haya un retroceso del tiempo. No, pero lo hizo para eso. Y por eso en ese momento se están cumpliendo no solamente tu salvación, sino que se está cumpliendo todas las doctrinas que están encerradas aquí en la Biblia para manifestarlas en el momento que tú seas salvo. La redención, la predestinación primero, la redención, y ya ni me acuerdo de las demás, pero hay varios. Santificación, justificación, todo eso se cumplió en la cruz. Así que el mundo no puede ver bien lo que somos, no lo puede ver bien, pero llegará el momento en la próxima vida, cuando nos liberemos de esta carne, cuando lleguemos a esa gran redención del cuerpo y la gloria de la vida eterna esté a través de nosotros, sin obstáculos, sin restricciones, sin límites, pero llegará ese día. Tienes que tener la seguridad que llegará ese día cuando estés en su presencia. Mientras tanto, el poder del Espíritu Santo, el poder de la Trinidad, sigue trabajando contigo, pero permítele, si no le permites que esté trabajando en tu vida de una manera específica, si eres hijo de Dios y estás recibiendo desde hace tiempo algún tipo de disciplina, algún tipo de castigo, algún tipo de sufrimiento, y has de decir, llevo tanto tiempo sufriendo, pues arrepiéntete. Él ninguno quiere que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios nos ha dado el privilegio de creerle a Él. No nomás de creer así en un término genérico. Creerle a Él y saber lo que hizo con nosotros. ¿Tú estás seguro? Otra vez oí como 22 nada más. ¿Estás seguro que tienes a Cristo en tu vida? Bueno, entonces los que no están seguros y no dijeron nada, es el momento de arrepentirse. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Y no podemos engañarte a ti ni a nadie. Nadie podrá ser engañado, podrá engañarte, Señor. Más bien nosotros mismos nos engañamos.
Así que Padre eterno, si hay aquí alguna persona que aún no te ha recibido, si aún no se ha arrepentido de sus pecados, si aún todavía no sabe ni cree ni nada, Señor, este es el momento, aunque Él diga que sí, ella diga que sí, este es el momento de la seguridad eterna. Te pido que en este momento se arrepientan de sus pecados, Señor, y vengan a ti en humildad pidiéndote, perdóname, Señor. No he hecho las cosas bien. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, como lo dijo el hijo pródigo cuando despertó. Pues bien, en esta mañana te pido, en esta tarde, que los que no hayan estado seguros le digan eso al Señor. No soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, gracias por este momento. Pongo en tus manos a nuestros hermanos. Pido que los lleves con bien a su casa, que sigan testificando de que tú vives en ellos. En el nombre de Cristo, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, todavía no nos vamos.